9:43. Análisis político en este día post elecciones primarias del oficialismo. En Voces del Poder estamos con Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Ruth? Muy Bienvenida. bien. Hola, Ruth. ¿Cómo ¿Qué están? tal? Y con Marcela Ríos, directora regional para Latinoamérica y el Caribe de Idea Internacional. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, muy buenos días. Hola, Marcela. Militante del Frente Bienvenida. Amplio, Marcela, ¿cierto? Así es. Entonces partamos contigo y tu mirada a la elección primaria de ayer, el aplastante triunfo de Janet Jara. Me parece que esa es una forma adecuada de definirlo, ¿cierto? acuerdo. Arrasó la candidata del PC por sobre la candidatura del socialismo democrático, y el desempeño del candidato del Frente Amplio también ha sido, digamos, transversal el análisis de que fue muy, muy bajo, ¿cierto? Menos de 10% de los votos, considerando que la base del Frente Amplio uno podría considerar que está en el 30% que tiene el presidente, entre el 25 y el 30%, y además es el partido con más militantes de la primaria. Bueno, yo creo que efectivamente ayer fue un triunfo muy importante de la candidata del Partido Comunista, de Janet Jara. Creo que la participación fue acotada y me parece que las primarias, hay que recordar, son elecciones internas de los partidos, convocan a los militantes, a los adherentes, son elecciones para los actores más politizados, no son elecciones comunes y corrientes. No en todos los países hay, en algunos países son obligatorias, como en Argentina, en otros países no existen, no son voluntarias. Nosotros tenemos este mecanismo y desde que se instauraron tenemos distintas experiencias. Yo creo que por lo tanto no se puede hacer un traslape mecánico en el sentido de decir que las personas que, por ejemplo, adhieren al gobierno del presidente Boric son personas de centro izquierda de todos los partidos que lo apoyan. Seguramente en ese 30% que identifican las encuestas hay muchas personas que no se identifican con ningún partido. En ningún caso ese 30% uno lo puede atribuir a un solo partido. Yo creo que ayer lo decía el candidato del Frente Amplio, esta no fue un buen desempeño. Lo que está claro es que entre los dos polos del electorado de centro izquierda, uno más hacia el centro digamos de la socialdemocracia y uno más de izquierda, los votantes de izquierda se fueron a apoyar a la candidata Jara. Y seguramente, y eso será un análisis que habrá que ver con los datos por comunas, los datos por mesas, con más detención, ciertamente, seguramente una parte importante de quienes en otras elecciones pueden haber votado por el Frente Amplio para distintos tipos de elecciones, esta vez pueden haber apoyado a la candidata Jara. Eso pareciera ser también un caso, lo que no descarta que Janet Jara es un fenómeno electoral en lo acotado que fue esta elección. Pero, ¿a qué te refieres con que es un fenómeno electoral? Porque en un mes, recordemos que las primeras encuestas, en una campaña muy corta, las primeras encuestas daban una ventaja a Carolina Toá, había una sensación de que ella se iba a imponer, si no de manera fácil, había una cierta percepción en el ambiente colectivo de que Carolina Toá tenía una ventaja, y en una campaña muy corta eso se dio vuelta. No tuvimos las encuestas de último minuto, pero ciertamente otros datos como los seguidores en redes sociales, la convocatoria que empezó a tener la candidata Jara en distintos foros, en las universidades, en otros espacios, daban cuenta que había un fenómeno de aumento de popularidad. No sabemos cuánta gente hubiera participado si la campaña hubiera sido más larga, a eso me refiero, ¿no? Ciertamente hubo un momentum detrás de la candidatura de Janet Jara que se generó, seguramente los análisis vendrán por el tipo de campaña, por el discurso, por las cualidades de la candidata, y eso ayudó a que se cimentara este triunfo. ¿Cómo viste lo que pasó ayer, Ruth, desde el Partido Republicano? A ver, yo creo que este es un fracaso para el gobierno. No pudieron convocar lo que ellos mismos habían de alguna manera autoimpuesto en la participación ciudadana, no tan solo de los militantes de los partidos, sino que además de este grupo de adherentes que ha sido fiel al gobierno del presidente Boric. Es un triunfo más bien con un sabor amargo, con un sabor a derrota. No pudieron superar la elección del 2021, la primaria, en donde solo participaron 2 candidatos. Acá eran 4 candidatos, 8 partidos convocados, y la verdad es que creo que queda en evidencia el desgaste del gobierno, la poca
la poca convocatoria que tiene hoy día hacia la ciudadanía. La gente no se quiso involucrar en una primaria de izquierda, porque más allá de quién ganara, esta primaria es el paso al continuismo de este gobierno, de un mal gobierno que llegó representando a la voz del pueblo, arrogándose que eran los que iban a cambiar la vida de los chilenos, y lamentablemente la han cambiado, pero no para bien, sino que la han cambiado para mal, en cuanto al tema de la seguridad, el crecimiento económico, las listas de espera, educación, en materia de vivienda, de cómo han crecido los campamentos y de cómo cada día más hay personas en situación de estar sin su vivienda propia, y no han sido capaces, digamos, de resolver esas problemáticas sociales por las cuales ellos llegaron con muchas banderas identitarias, pero finalmente dejaron abandonado a ese pueblo al que decían representar, solo gobernando de manera ideológica y con mucho... Con una espina, yo siempre lo he dicho, con una espina que es el Partido Comunista en materia de seguridad, donde constantemente se oponen a todas las normas, a todos los proyectos de ley. La semana antepasada votaron en contra, por ejemplo, de la renovación del estado de excepción en la macrozona sur. Entonces, creo que lo que pasó ayer es el desgaste de este gobierno, la mala gestión que han realizado, el mal resultado, y por estas promesas incumplidas que tienen respecto a cada uno de los chilenos. La senadora Bodanovich, en todo caso, decía que era un éxito ya el hecho de haber realizado una primaria, a diferencia de lo que ocurrió en la oposición. ¿No hay un valor en eso? Cada uno puede tomar una opinión distinta respecto a eso. Nosotros desde que el Consejo General, la Comisión Política, la Directiva Nacional del partido nominó y le pidió a José Antonio que fuera candidato a la presidencia, nosotros desde ese minuto dijimos que no íbamos a ir a primaria, porque creemos que la gran primaria tiene que ser en noviembre. Primero, por el gasto electoral que significa realizar una primaria. El voto es bastante caro, digamos, si uno saca la cuenta de cuántos votaron y de cuánto es lo que el Estado gastó en esto, versus las urgencias sociales que hay que resolver. Y por otro lado, los chilenos necesitan conocer en profundidad los programas de gobierno de cada uno de los candidatos, y en ese sentido nosotros hemos ido semana a semana entregando distintos planes para que la ciudadanía vea que en José Antonio Kast tiene un líder que va a trabajar de manera responsable, de manera seria, incansable. Ahora, para solucionar parte de esos problemas. Es una candidata que trae la novedad, se vio que es una candidata que sabe hacer una campaña competitiva. ¿Cómo lo ven desde la candidatura de José Antonio Kast? ¿Es una amenaza importante? ¿Y qué estrategia debieran utilizar si se van a enfrentar en primera vuelta? Nosotros lo que hemos señalado es que, y tal como lo hemos dicho siempre, nosotros nos fijamos una hoja de ruta en donde la estrategia no ha cambiado según si estemos más arriba o más abajo en la encuesta. Hemos seguido un plan de manera bien disciplinada y creemos que la coherencia, el trabajo silencioso, el trabajo también mostrando las propuestas hace la diferencia, más allá de cambiar la estrategia de quién sea el contendor que vamos a tener en primera vuelta. Nosotros seguimos trabajando incansablemente para recuperar este Chile que está caído, este Chile que está con tanto problema de seguridad, con problemas de crecimiento económico, que son hoy día los dolores más urgentes y necesarios a resolver. Por eso nosotros hemos señalado de manera permanente que en diciembre tendremos que ganarle al comunismo o a quien pase a segunda vuelta, pero desde marzo en adelante nuestro compromiso con Chile es derrotar el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia, y trabajar duramente para generar inversión en nuestro país y que se desarrolle también económicamente para que las familias estén un poco más tranquilas, y eso ha sido nuestro compromiso. Y obviamente la estrategia en cuanto a quién es el contendor no va a cambiar, porque hoy día para nosotros, más que centrarnos en quién es la competencia, nuestro centro está puesto en los chilenos, en las personas, y ellos son los que por los cuales nosotros estamos trabajando día a día. Marcela. Bueno, primero un comentario respecto del costo de las primarias. Me parece un argumento bastante falaz el no lograr ponerse de acuerdo, el no tener disposición a construir mayorías con los otros socios, digamos, del mismo sector, utilizar un argumento que es un argumento antipolítica, antidemocracia. O sea, si fuera por ahorrar costos en democracia, siempre sería más barato una dictadura cuando no le preguntáramos la opinión a nadie. Las primarias se usan en Estados Unidos, en Argentina, en Uruguay, en democracias sólidas, son un mecanismo
no solamente legítimo, altamente valorado por los ciudadanos. Recordemos que esta es una reforma que introdujo el presidente Piñera en su primer gobierno justamente para dotar de más transparencia que los fueran procesos, legales las primarias, que fueran legales, administradas por el órgano electoral, porque esto permite que los ciudadanos tengan una incidencia en la decisión de los partidos. Entonces, primero descartar ese argumento, y ciertamente el hacer primarias y el someterse al resultado vinculante de una primaria es una muestra no solo de unidad, sino que de capacidad de gobernar y de ponerse de acuerdo. Yo creo que eso es muy claro, y es importante, digamos, que acá hay 8 partidos que tomaron una decisión de seleccionar a su candidata o candidato a través de un mecanismo legal, vinculante, organizado por el Servicio Electoral de manera ejemplar. Por lo demás, quisiera volver a recordar eso y decir, digamos, que este es un mecanismo interno que el Estado facilita a los partidos que estén a disposición de realizarlo, y me parece que es un claro gesto de gobernabilidad. Me parece que insistir en estos discursos extremistas, radicales, antipolítica, antiinstituciones, creo que no contribuyen a fortalecer la democracia ni la política. Yo no voy a entrar no es mi rol, digamos. Además, a diferencia de Ruth, yo no soy vocera de un partido, no tengo una representación de ningún partido, no me corresponde ese tipo de discurso, pero sí creo que hay que ser un poco más mesurado. Lo que los chilenos y las chilenas necesitan es una mirada de futuro. La fragmentación en noviembre no es algo que le haga bien a la política, y creo que también acá los partidos de centro izquierda han dado un paso importante para no llegar con 6, con 7 candidatos. Imagínense que la centro izquierda hubiera llegado con 8 candidatos, la derecha no sabemos si va a llegar con 4, con 3, y además también tenemos candidatos independientes inscribiéndose. Eso en algún sentido contribuye a tener más opciones, pero también cuando tenemos una gran cantidad de candidatos que no tienen suficiente apoyo de partidos, significa que terminan siendo gobiernos de minoría, que no tienen posibilidades de impulsar una agenda. Y creo que también es importante decirle a los chilenos y las chilenas, a los electores, que no basta con la elección presidencial, porque si uno elige un candidato extrasistema, o que no tiene partido, o que está peleado con todos los partidos, como imposible gobernar, va a ser muy difícil gobernar para quien sea que y eso para nos quien lleva sea al que tema de la lista única parlamentaria, ¿cierto? Porque cualquier presidente necesita apoyo del Parlamento. ¿Tú ves espacio después de lo que ha ocurrido con la campaña de cara al primer oficialista y con los resultados de este proceso? ¿Hay espacio para una lista unitaria desde la DC hasta el PC, como se suele decir? Mira, esa es una discusión que yo creo que es un poco independiente de las primarias, venía desde antes. Son muchos los factores que hay que hacer calzar. Creo que en el ideal de los mundos se podría esperar una lista unitaria, pero los partidos, y en particular los parlamentarios en ejercicio, siempre buscan que se guarden sus cupos, y no es fácil conciliar los intereses de los incumbentes, de los parlamentarios en ejercicio, con los intereses, digamos, de los partidos políticos. Yo creo que esta va a ser una conversación importante. La centroizquierda tiene muchos partidos, en la derecha también. Lo más probable es que no va a haber lista unitaria, ahí tampoco. Entonces, yo creo que quizás en términos de realismo es posible que quizás se tengan 2 listas, pero también todavía es una posibilidad, va a depender de la generosidad y del espíritu colaborativo. Yo creo que ayer se dio una señal muy clara de unidad, por lo menos en la centroizquierda, y hoy día, escuchando a la senadora Bodanovich aquí más temprano, es muy evidente que el ánimo, digamos, en la coalición es buscar una ruta común y una convergencia para poder enfrentar la elección de diciembre. Noviembre. Quiero solo señalar 2 cosas de lo que decía Marcela. La democracia también es respetar lo que opina el resto y las decisiones que toma el resto. Creo que eso también es parte de la democracia, y vivimos en un país libre en donde no nos pueden imponer, digamos, ir a una primaria obligada. Y segundo, decir que son medidas extremas las que estoy diciendo. Yo creo que a nadie le parece extremo querer resolver el problema de inseguridad que hoy día se vive en el país. Si eso te parece extremo, la verdad es que no sé, parece que no estás de acuerdo con todo es lo decir que dice no había que hacer primaria porque son caras. Eso me parece un argumento extremo
antidemocrático, además. No, digamos, lo dije antidemocrático. como uno de los fundamentos. Ese es el argumento extremo al que me Lo refería. dije como uno de los fundamentos respecto de esto. Nosotros desde el minuto 1 dijimos que no íbamos a ir a primaria porque creemos que los 15 millones de chilenos que tienen que votar tienen que conocer los programas de gobierno y son ellos los que van a decidir en primera vuelta quiénes van a ser los candidatos que van a pasar una segunda vuelta. Creo que la democracia también responde o tiene que responder a respetar las decisiones del resto. Por lo tanto, creo que tu argumento tratar me merece, de deslegitimar Mira, la opción de los otros diciendo Bueno, que es esperemos cara. que termine el argumento, me parece que, y te damos la palabra, Marcela. No, parece que el Ruth. totalitarismo está aquí sentado al lado mío. Pero es lamentable porque muchas veces la democracia se defiende cuando les conviene, pero cuando otro piensa distinto, bueno, se imponen ciertas opiniones y eso no me parece bien en un debate democrático, más cuando estamos comentando algo que es muy importante para el país, quién va a gobernar en los siguientes Pregunta, 4 Ruth. años, esperando a que sea José Antonio Kast quien gobierne. Ya, y de cara al resultado de la primaria de ayer, ¿esperarían que se bajaran otros candidatos de derecha? Franco Parisi, Johannes Kaiser. Ya lo hizo Francesca Muñoz hoy día. Sí, efectivamente, Francesca, bueno, se reunieron ayer con José Antonio, hemos estado en distintas conversaciones con ellos y valoramos, digamos, esta decisión que ellos tomen y que vean en José Antonio el candidato que puede gobernar en los próximos años, ganarle a ideas tan totalitarias y que han dejado al país bastante devastado, O sea, esperarían que se con un mal bajaran. gobierno. Sería- No, nosotros no esperamos que los demás se bajen, cada cual tiene la libertad de seguir o llegar, digamos, a la papeleta en noviembre y creemos que esa es una decisión que tiene que tomar cada uno. Nosotros estamos preparados para competir con todos los que quieran llegar a noviembre, con propuestas que vayan en sintonía con la ciudadanía y ese es nuestro compromiso de trabajar de manera muy responsable, de manera seria, proponiendo además cosas que no sean solo promesas, sino que sean propuestas realizables y que tengan además un compromiso fiscal ahí bastante serio respecto a aquello. Estamos con Ruth Hurtado y Marcela Ríos en el panel de Voces del Poder. ¿Les parece si vamos a una pausa? Volvemos de inmediato y seguimos profundizando en otro de los análisis que dejó estas primarias del domingo. Estamos de vuelta aquí en Voces del Poder. Nos acompañan Ruth Hurtado y Marcela Ríos en nuestro panel de esta mañana. Y profundicemos en otro de los aspectos que deja esta primaria, el triunfo de Janet Jara. Marcela ha planteado con más fuerza quizás la tesis de que en el centro hay un espacio amplio donde puede surgir un nombre, hasta ahora quizás no tan fuerte en las encuestas, pero que pueda capturar de alguna manera ese sector de votantes en este amplio espectro, ¿no?, entre Janet Jara y Evelyn Matei. ¿Qué tan viable ves esa posibilidad de que la DC, por ejemplo, termine levantando alguna candidatura o que surja algún outsider por ese sector? Bueno, yo creo que surjan candidatos independientes es muy probable, había muchísimos juntando firmas, creo que eso todavía es una posibilidad abierta, vamos a ver. Como 500. Sí, 500 personas. 500 personas buscando Sí, firmas. pero bueno. Pero es que hay una mala inscripción, porque algunos pensaban que inscribiendo patrocinio estaban inscribiendo, inscribiendo candidaturas estaban inscribiendo patrocinio. Eso lo aclaró el CELVER hace un par de semanas. Perfecto. Habría que ser el filtro. O sea, hay Claro. gente que inscribió candidaturas que pensando que estaba apoyando a alguien. Sí, Claro. Ajá. sí. Bueno, pero de todas maneras es una interrogante, Sí. por lo menos 2, 3 personas pueden juntar firmas y sumarse a los candidatos de los partidos. Yo creo que eso va a ocurrir de todas maneras. La teoría, digamos, del votante de centro huérfano es una teoría que en el mundo está un poco en tensión, porque efectivamente vemos que crecientemente las disputas electorales se están jugando con candidatos de derecha y candidatos de centro izquierda. Los partidos de centro en las últimas elecciones no les ha ido bien cuando van solos. Hay un electorado que no termina de cuajar o que está en descenso, en particular en contextos de alta polarización. Ese es un electorado que tiende a apoyar a los candidatos que le está yendo mejor o a los que se ven como ganadores. Entonces, creo que acá hay 2 temas distintos. Uno es si van a haber candidatos independientes que busquen esos votantes. Yo creo que sí, que los van a ver. Harold McNichols por de pronto, seguramente, entre otros. Sí, yo me había equivocado, había dicho que había alcanzado las firmas, pero no, tienen 21.000. Claro, 21.000, eso es lo que han anunciado. Y necesitan 35.000. 35.000, le gracias falta. por el dato. 35 Pero por otro lado, es la decisión de los partidos que están en ese espectro. El Partido Liberal, el PPD ya son parte de la primaria.
que tiene una decisión, pero la democracia cristiana es una decisión que tienen que tomar. Ciertamente ahí, en ese partido aparentemente hay distintas posiciones. Ahí no pesa solo el tema ideológico, programático, presidencial, sino también nuevamente el tema parlamentario y ahí la democracia cristiana en las últimas ocasiones cuando ha optado por competir sola, ha tenido magros resultados electorales. Entonces creo que va a ser una discusión interna profunda, como lo ha sido. Tenían candidato, bajaron el candidato, terminaron apoyando a última hora a Carolina Toá sin inscribirse en la primaria. Entonces creo que esa disputa interna va a continuar seguramente hasta varios meses más, hasta cuando estemos muy cerca de la inscripción de las listas parlamentarias. ¿Crees que haya unidad, por lo menos entre las personas que participaron ayer de la primaria? O sea, no podríamos ver... Yo creo que ahí sí, lo que hablando digo yo, como más el centro. Claro, yo creo que adentro de la democracia cristiana creo que hay distintas posiciones. Hemos escuchado parlamentarios como muy abiertos a ir en una lista unitaria con la centroizquierda y después otras posiciones distintas. Entonces yo creo que eso está zanjado, que aceptando y respetando las decisiones de ese partido interna tendrán que tomarse el tiempo para discutirlo, pero sí creo que es arriesgado pensar que hay mucho espacio en el centro como para construir candidaturas solas en este momento. Las elecciones que hemos tenido en los últimos años y también en otros países muestran que en este momento de alta polarización es un espacio que no tiene grandes caudales de votos, digamos, apelar solo al centro, además sin tener claro un programa que le hable a las personas y que le ofrezca un camino alternativo, digamos. ¿Se imaginan a Carolina Toá asumiendo la jefatura de campaña de Janet Jara, pensando en cómo se sigue desde el oficialismo? Yo creo que en general los candidatos que pierden las primarias no son quienes asumen como generalísimos, nunca es así, pero yo creo que seguramente se va a buscar a alguien de ese mundo, quizás del Partido Socialista, que es el partido más grande de los que apoyaban a Carolina Toá, o del PPD, como para que asuma ese rol. Eso es lo habitual, digamos. Sí, pero ahí hay que tener cuidado porque Alberto Undurraga ya dijo que es muy difícil apoyar a un candidato del Partido Comunista. Yo creo que la ADC va a levantar un candidato propio. Yo creo que están en todo su derecho y además muy valientes de ellos porque podrían colgarse de una candidata que está bien posicionada, que les podría dar una vitrina en las elecciones, pero creo que son consecuentes con su actuar, con sus principios y fundamentos de su partido. Y creo que ahí van a haber varios descolgados de la alianza. Yo no creo que vayan a estar todos apoyando a Janet Jara. Yo creo que va a haber un descuelgue de algunos del socialismo democrático, de algunos del PPD, en que no van a apoyar a la candidata del oficialismo. Además, lo han dicho... Lo dijeron en los debates algunos y en privado también lo señalan. Es muy difícil apoyar a una candidata que además en su programa de gobierno pretende que la economía de Chile crezca solamente con la demanda interna. ¿Marcela? Y sabemos lo que pasó hace unos años atrás en el país. ¿Lo ves como un riesgo para cerrar? En general yo creo que los partidos van a estar detrás de la candidatura, que hay un compromiso legal, político, ético, y creo que los 8 partidos que apoyaron esta primaria van a estar detrás de la candidatura, no tengo dudas sobre eso, de que pueden haber personas individuales o que no son líderes de los partidos que se descuelguen. Eso obviamente en un sistema de partido altamente individualizado, donde hay mucha agenda personal y llaneros y llaneras solitarias, es muy posible, digamos, es probable, pero los partidos y su institucionalidad partidaria creo que han dejado claro que aquí hay no solo palabra comprometida, sino que también este es un mecanismo legal vinculante. Entonces, no tengo dudas respecto de eso. Marcela Ríos y Ruth Hurtado con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias, Marcela. Gracias, Ruth. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a las dos. Que tengan una buena semana.